mantenernos en ese proceso de santificación que tú has comenzado y que solo tú terminarás, Dios, para el día de Jesucristo, en el cual seamos presentados sin mancha, oh Dios, y perfectos en Cristo Jesús. Muchas gracias te doy, Padre, por este momento, Señor, por toda la iglesia, por todos los líderes de la iglesia, por los hermanos pastores de la comunidad, Señor, muchas gracias. Te bendigo, oh Dios eterno, y suplico que tu favor sea cada día sobre nosotros, Señor, para no vivir el tiempo que nos resta conforme a este mundo, persiguiendo las cosas de este mundo, sino siempre apuntando hacia lo que está más allá de esta dimensión temporal y pasajera, hacia lo eterno, Señor, que solo es posible en ti, oh Dios amado. Muchas gracias por tu inmenso y glorioso poder. Amén. Bueno, hermanos, espero que hayan leído el capítulo 25, como les había pedido. No hubo preguntas en el grupo de WhatsApp, por lo tanto, espero que todo vaya quedando medianamente claro, y si hay inquietudes, recuerden que ustedes pueden expresarlas aquí en clase o también a través del canal de WhatsApp. Bien, amados, es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Y vamos a entrar en materia hoy con el capítulo 25 acerca de la muerte, el estado intermedio y la glorificación. Para algunos, la explicación que se da sobre el fenómeno de la muerte es sencillamente la pérdida de los signos vitales. Digamos que eso sería una definición un poco clínica acerca de la muerte, ¿no? Cuando ya no hay signos vitales, la persona es declarada muerta. Pero ¿qué acontece cuando morimos? El Salmo 146, versículo 4, nos deja ver acerca de que la muerte trata con el aliento de vida, el espíritu de vida, saliendo de nosotros, porque Dios lo toma, le pertenece a Él, y nosotros quedamos en lo que somos por esencia, tierra o polvo. Les dije a ustedes que no compartía algunas posiciones que tiene el teólogo Wayne Grudem, porque pienso que son ajustadas más bien a la tradición antes que a una precisión bíblica. Y por eso es importante que tengamos en cuenta que nosotros partimos primeramente de las escrituras, haciendo un buen ejercicio interpretativo para llegar o aproximarnos a la verdad revelada ahí. El teólogo Grudem hace una pregunta: ¿cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? Creo que es una pregunta interesante. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida de los creyentes? Creo que la muerte trae siempre dolor, la muerte trae angustia, la muerte trae una especie de vacío en el corazón de las personas que pierden a sus seres queridos. De hecho, nuestra familia o mi familia ha estado atravesando en estos días una situación un poco complicada por la pérdida de un familiar. Y bueno, tuvimos que enfrentar lo que es el dolor de perder un ser querido y las lágrimas que acompañan esta situación. Pero en medio de todo debemos conocer cuál es el propósito que existe, y es que con la muerte nosotros estamos dando cumplimiento a lo que Dios dijo en Génesis, que del polvo habíamos sido tomados y que al polvo volveríamos. O sea, eso es inevitable. Todo ser humano va a tener que regresar al polvo de la tierra. No importa si es rico o pobre, si es negro o blanco, si es una persona intelectual o un analfabeta, no interesa. No importa si es un cristiano o una persona impía, todos vamos a regresar al polvo de la tierra. El propósito ya para la vida de los cristianos es porque la muerte nos permite a nosotros ir a dormir o ir a descansar y esperar la resurrección. Si ustedes observan el Evangelio de Juan, Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15, todos esos pasajes nos van a hablar de la resurrección, antes que una vida intermedia entre la muerte y la resurrección, que ha sido la posición más aceptada dentro del cristianismo y que hace parte de un pensamiento griego que desde la época temprana de la iglesia permeó el pensamiento doctrinal. Ahora, dice Grudem en su segunda pregunta,
¿qué le sucede a nuestros cuerpos y a nuestras almas cuando morimos? Esta pregunta ya tiene un vicio porque está separando cuerpo y alma. Y recuerden que el hombre es cuerpo y aliento de vida, según Génesis 2:7. Cuando se une el cuerpo, o sea, la tierra y el aliento de Dios, la unión de esos dos elementos es lo que llamamos alma viviente o ser viviente. Cuando Dios toma el aliento de vida, no queda sino la tierra. Por eso el Salmo 146, versículo 4 dice que en ese día perecen nuestros pensamientos, y eso significa un estado de inconsciencia, porque cuando somos reducidos al polvo, en el polvo no hay conciencia. Así que mi perspectiva bíblica respecto al tema es que el creyente cuando muere duerme a esperar la resurrección. ¿Dónde duerme? Donde ha sido colocado su cuerpo para descomposición, o sus cenizas, que ha sido el proceso súper rápido para la descomposición de ese cuerpo. La tercera pregunta que hace Gruden es: ¿cuándo recibiremos los cuerpos resucitados? Bueno, en el día en que el Señor regrese, según Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante, nosotros vamos a poder encontrar en esta parte de la Biblia que el día en que el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento, los creyentes van a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo del Señor luego de la resurrección. Por eso seremos semejantes a Él en gloria. Pero eso solo va a pasar en el día de la venida de Cristo. Hubo personas que en el Antiguo Testamento resucitaron. Es más, Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, y uno podría pensar que, bueno, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos, a la verdad, más que una resurrección, fue que revivieron por el poder de Cristo, por el poder de Dios, pero luego tuvieron que morir. Y esos muertos que revivieron en algún momento de la historia bíblica, luego murieron y estarán esperando también el día de la resurrección, de tal forma que todos los muertos yacen en el sepulcro, en la tumba, como dice Juan 5:28. Esperamos la hora cuando los que están en los sepulcros o en las tumbas oigan la voz de Dios y sean despertados, para que se levanten, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. De tal manera que la muerte es la cesación de la vida, porque el aliento de Dios ha sido tomado por él. Como dice Eclesiastés, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Así que, amados hermanos, eso respecto a la muerte. El estado intermedio que algunos proponen es porque algunos dicen que el estado intermedio puede darse en el cielo para los que hicieron lo bueno y en el infierno para los que hicieron lo malo. El asunto es que olvidamos que aún no ha habido un juicio, y si no ha habido un juicio, nadie ha sido juzgado todavía. ¿Cómo podría estar alguien en el infierno si aún no ha sido juzgado? ¿Cómo podría estar alguien en el cielo disfrutando ya las bendiciones eternas si no ha sido juzgado nadie? Aún no ha subido nadie al cielo. El único que subió al cielo fue el mismo que descendió del cielo, esto es Jesucristo. De tal manera que todos esperamos es la resurrección para luego presentarnos en el gran juicio de Dios, y allí el Señor dirá a los de la derecha: venid bendito de mi Padre al lugar preparado desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Eso será en el día del juicio. O sea que el estado intermedio que algunos proponen, la verdad, es un estado más desde las doctrinas griegas, pero no desde las doctrinas bíblicas. La glorificación, que es el otro punto que toca el autor en este pasaje, trata del momento en el cual todos los creyentes en Jesús resucitarán. Creo que alguno de ustedes, amados hermanos o hermanas, habrán perdido algún ser querido. Si ese ser querido murió creyendo, Jesús dijo que aunque esté muerto, vivirá. La manera de poder alentar el corazón de una familia que ha perdido un ser querido no es diciéndoles que la persona está ya con Dios en el cielo. Hay que decir la verdad, y hay que decirles que la persona irá al polvo de la tierra. Pero alentaremos a esas personas diciéndoles que un día esa persona va a resucitar. Si fue un creyente en Cristo, resucitará para vida eterna.
Si fue una persona que murió no creyendo en Jesús, desafortunadamente resucitará para condenación eterna. Esa es la gran tragedia de la humanidad. Hay personas que aquí en esta vida creen que pueden hacer de todo y vivir como quieren y aún rebelarse en contra del Señor. El que no cree en Jesucristo está condenado eternamente antes de morir. Y cuando muere, irá al polvo de la tierra y esperará un día resucitar para ir a la condenación eterna en plenitud. Pero ya había sido condenado, porque eso es lo que dice Juan 3, 17, 18. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Bueno, hermanos, eso en términos de la glorificación. Algunos preguntan, ¿cómo será nuestro cuerpo glorificado? Nuestro cuerpo glorificado significa que será un cuerpo que no está sujeto al proceso de envejecimiento, de deterioro. No es un cuerpo que vaya a ser afectado por el tiempo. Recuerden que en la eternidad ya no hay tiempo. Y si ya no hay tiempo, entonces el tiempo no hará ningún impacto en nosotros. Ese cuerpo glorificado será un cuerpo lleno de vigor, lleno de fuerza, semejante al cuerpo del Señor. Que si iremos a comer allá en la nueva tierra, bueno, creo que Adán comía antes de haber caído y es probable que allí también podamos disfrutar de las bendiciones de una nueva creación. Pero ya no será el trabajo con esfuerzo, ya no será allí como nos toca ahora, porque ahora nos toca con el sudor de la frente ganar el pan, pero allí no será así. Creo que Adán podía disfrutar del huerto antes de caer y lo hacía bajo una bendición supremamente especial, y creo que nosotros podemos tener ahí un pequeño panorama de lo que será la nueva tierra y el nuevo cielo para los cristianos. Así que hermanos, creyendo en Cristo, o el que cree en Cristo es la persona que está preparada para morir. El que no cree en Cristo no está preparado para morir, aun cuando la persona haya comprado un plan de seguro exequial y tenga asegurado un lote en el cementerio y muchas cosas más. Pero esas cosas no son tan importantes, no estoy desestimándolas, pienso que es más importante haber puesto nuestra vida a los pies de Cristo para que luego tengamos nosotros una completa bendición en Él. Sin Él, de nada sirve un lote en el cementerio, sin Él, nada sirve tener de pronto un plan exequial que pueda ofrecerle a los sobrevivientes algún subsidio. Eso de nada sirve. La verdadera manera de prepararnos para morir es creyendo en Jesús, porque Él es la vida. Y si hemos creído en Él, desde ya estamos nosotros participando de la vida eterna que tiene Cristo, pero que será a plenitud cuando resucitemos con un cuerpo glorificado. No vamos a poder explicar a satisfacción qué es un cuerpo glorificado, porque no tenemos un precedente, no conocemos algo con qué comparar, de tal manera que solo podemos decir es que ya no tendrá enfermedad, ya no tendrá dolor, no morirá, no envejecerá, será un cuerpo para la eternidad. Creo que es algo que nosotros, el día que lo recibamos en la venida de Cristo, estaremos muy sorprendidos de lo que es eso, de vivir en esa dimensión de eternidad. Esperemos eso con todo el corazón, anhelamos que el Señor venga pronto. La iglesia clama al Señor que venga pronto. Así que todos nosotros estamos llamados a orar porque Jesucristo venga. Sé que a algunos hermanos les puede generar un poco de miedo, de temor orar así, pero no hay temor porque es algo como cuando una familia ha tenido un familiar fuera del país y un día el familiar le dice voy a regresar. La familia está contenta porque ese familiar va a regresar, no están asustados. Sea el papá, sea la mamá, sea un hermano, sea quien sea, la familia lo espera. Pues nosotros en este momento debemos estar en la espera de nuestro hermano mayor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así nosotros debemos estar gozosos de que el Señor retorne, porque cuando Él venga, restaurará todas las cosas. Creo que aquí sufrimos, aquí pasamos necesidades, aquí enfrentamos muchas aflicciones, como dijo el salmista en el Salmo 90, que el hombre de pocos días y hastiado de sinsabores, ¿no? Job también lo expresó de esa forma. Así que, amados hermanos, quería mencionarles eso respecto a la muerte, ya habiendo hablado en otro momento, algo acerca del tema. Cualquier inquietud,
Bueno, ahora pueden preguntar algo si desean y estamos abiertos para si tenemos la posibilidad de ofrecer alguna respuesta con todo el gusto. Si hay preguntas, adelante. Pastor, Sí, no, no oigo. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Aquí tenemos una duda. Ah, Gruden en la página 354, cuando él está hablando acerca de que la Biblia no enseña la doctrina del sueño del alma, él se basa en el versículo de Lucas 23:43, cuando dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, de las palabras que dice Jesús. Él las utiliza para decir que no hay para decir que no hay un sueño del alma. ¿Y cómo encajaría ese pasaje dentro de la creencia de la que estamos hablando ahora, de que nosotros al morir nos vamos a la tierra y al abrir o al tomar de nuevo conciencia ya estamos en el juicio final? gracias por la pregunta. Bien, creo que habíamos también comentado en algún momento que existe un problema cuando se interpreta la palabra paraíso. La palabra paraíso es bueno, creo que lo explicamos y habíamos dicho que la palabra Seol que aparece en el Antiguo Testamento es para describir la tumba. En el Nuevo Testamento, bajo el pensamiento o el idioma griego mejor, la palabra que aparece para tumba es Hades. Hades no es el infierno. Hades es la tumba a donde van los muertos. Si ustedes hacen un examen, probablemente de algunos textos serios en cuanto a que comentan seriamente la Biblia desde el original griego, para encontrar que la palabra Hades es para hablar del lugar de los muertos, la tumba, el sepulcro. Resulta que cuando Jesús dijo esas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, contrasten eso con lo que habíamos mencionado, que cuando Jesús resucitó, María Magdalena trató de tocarle y Jesús le dijo que no me toques, porque yo no he subido a mi Padre. ¿Dónde estuvo Jesús los 3 días que estuvo muerto? Algunos dicen fue al paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? ¿Dónde queda el paraíso? La palabra paraíso es una palabra de origen persa que significa huerto, un lugar cerrado, un huerto. Si ustedes hacen una especie de revisión del término paraíso, van a encontrar eso, un lugar cerrado, pero propiamente está refiriéndose a un huerto. Era propio de las costumbres antiguas, no solo de los persas, sino también de otras culturas, el tener cerca de sus casas unos lugares cerrados para cultivar allí sus hortalizas, pero en especial algunos árboles para el consumo doméstico. Resulta que en esos lugares sepultaban a los muertos. De hecho, cuando Abraham sepultó a Sara, dice que él compró una cueva que se llamó la cueva de Macpela y allí él sepultó a Sara. En ese lugar también habían unos árboles, ¿no? Y eso podría describirse como un huerto. Cuando María y las otras mujeres fueron al lugar de la tumba, dice la palabra de Dios que vieron allí a un hombre y ellas pensaron que era el hortelano. ¿Qué es el hortelano? El hortelano es el cuidador del huerto. Lo que significa es que cuando Jesús fue sepultado en un huerto. ¿A dónde fueron puestos los otros muertos? Pues muy seguramente en el mismo huerto. Cuando Jesús le está diciendo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no podemos nosotros descontextualizar que lo que se está dando allí son unas frases dirigidas hacia Jesús donde le están diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de ahí y sálvanos a nosotros, como tratando de evitar la muerte, como que no quieren pasar por el paso de la muerte, porque ningún ser humano quiere pasar por la experiencia de la muerte. Es más, el hombre daría cualquier cantidad de recursos si pudiera obviar ese paso, pero es algo que no se puede evitar. Entonces, ¿qué acontece? Lo que se da en el contexto es que hay una persona entre los crucificados también injuriando a Jesús.
El otro le dice, no tienes cuidado, al menos nosotros estamos acá porque hemos cometido delitos, pero este no ha cometido ningún delito. Y dirigiéndose a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa confesión que está haciendo este personaje muestra que el Padre Eterno tuvo que haber colocado fe en este hombre para que este hombre pudiera ver a Jesús como rey. Le está diciendo, cuando vengas en tu reino. Ahora, quizá lo que se está dando allí es la idea de que Jesús en cualquier momento podría bajarse de la cruz y no pasar por la muerte. Es más, trataron de provocarle para que así fuera. Pero el Hijo sabía que debía morir porque era la única manera para poder traer redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Ante eso, entonces Jesús le contesta al ladrón y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como nosotros, ya los occidentales y con el transcurso del tiempo y afectados por otra serie de pensamientos, pensamos que el paraíso es el cielo. Pero si ustedes examinan, el paraíso es el huerto. Y Jesús fue puesto en un huerto. Lo que Jesús quiso decirle a este hombre es, aunque crean que pueden escapar de la muerte, no es posible y todos iremos al sepulcro, todos iremos a la tumba. Nadie podrá evadir ese paso que Dios dio desde el libro de Génesis cuando el hombre pecó, que dijo, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Qué pasa? Pero Jesús sí le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Eso significa que este hombre fue a la tumba con Jesús. Los que van a la tumba creyendo en Jesús tienen esperanza de vida eterna. Eso fue lo que Jesús dijo allí en el funeral de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice que aunque haya muerto su cuerpo, está en otro lado viviendo, como algunos pretenden para mencionar que no existe el sueño del alma, así lo describen, o el estado de inconsciencia. Hay mucho más evidencia bíblica para hablar de lo que les hemos comentado y no tanto evidencia bíblica para querer hablar de que las personas pasan directamente al cielo. Jesús no quiso decir que iban al cielo, sino que irían al huerto porque iban a ser colocados en Jerusalén, precisamente fuera de los muros de la ciudad. Encontramos el huerto que se conoce como el Getsemaní, el huerto de los olivos, y en esos huertos sepultaban personas. O sea que Jesús le estaba diciendo es inevitable el tener que ir al huerto. Inclusive algunas palabras que se usan para definir la palabra paraíso es jardín cerrado, pero los jardines nuestros son de plantas ornamentales. Los jardines de la época eran huertos, eran árboles frutales principalmente. Así que esa sería mi explicación a ese interrogante. Igual, hermanos, ustedes deben seguir analizando, investigando. Creo que les pedí que leyeran a Oscar Cullmann. No sé si fue a ustedes que les pedí. Hay un artículo que se conoce como La inmortalidad del alma por Oscar Cullmann. Y pueden también descargar otro documento que es ¿Qué nos espera? Lo pueden buscar así en internet, ¿Qué nos espera? De Van den Berg. Van con V, Van den, como suena, y Berg es B bilabial, E-R-G, Van den Berg. Ese documento lo pueden descargar ustedes en internet. ¿Qué nos espera? Me gustaría que lo leyeran para que pudiesen tener también información al respecto. O sea que lo que les he dicho no es un asunto que un día cualquiera me acosté pensando en esto y me levanté probablemente con esa idea, ¿no? Sino que ha sido un tema también bastante trillado en todos estos ejercicios del campo teológico y de la academia. Entonces, ahí vamos con el tema, ¿no? Bien, si hay alguna otra inquietud. ¿No hay más preguntas? ¿Que las van a guardar para cuando haga? No, señor, por aquí no. Bueno. Vamos a avanzar ahora a la siguiente unidad que trata sobre la doctrina de la Iglesia. En la parte 4, capítulo 26, la naturaleza de la Iglesia.
Hay una pregunta que está ahí. Me gustaría que alguno de los hermanos, tanto en María Paz o en San Rafael, pudieran responderla, o los que están en casa. La pregunta es, ¿cómo podemos reconocer a una verdadera iglesia? Nosotros, hermanos amados, pasamos por el frente de un edificio que dice iglesia cristiana o iglesia evangélica o comunidad de fe o como sea, y pensamos, esto es una iglesia. Y hay muchas iglesias, pero ¿qué es una iglesia verdadera? Deben haber algunas señales de una iglesia verdadera. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo podemos reconocer a una iglesia verdadera? Buenas noches, pastor. Me llamo Juan. Acerca de cómo podemos reconocer a una verdadera iglesia, yo pienso que una verdadera iglesia, para uno poderla reconocer, eh, tiene que uno, ¿cómo le digo? Ver que esa iglesia está hablando lo que es la palabra de Dios. Así, uno reconocería que es una verdadera iglesia. Gracias. Muy amable, hermano. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia verdadera, significa que estamos presumiendo que existen iglesias falsas. Obviamente las iglesias falsas se parecen a la iglesia verdadera, pero la iglesia verdadera tiene unas marcas. La principal marca de la iglesia verdadera, como lo menciona mi hermano, tiene que ver con una predicación ajustada a las sagradas escrituras. O sea, recuerden que a la iglesia se le entregó el ministerio de la predicación. Cuando la predicación no explica la Biblia, no enseña la Biblia, no enseña la verdad, entonces hay veces el predicador se para frente al auditorio, frente a los hermanos de la iglesia, usa un texto, pero él expone sus propias ideas y no realmente basado en un estudio hermenéutico o exegético, la extracción de una verdad o principio establecido allí en esas líneas para luego enseñarla a la iglesia. Usar textos separados del contexto literario, cultural e histórico nos llevaría a nosotros a cometer sendos errores en la interpretación. Una iglesia verdadera se debe reconocer porque enseña la verdad, pero ¿cómo hago para reconocer que me enseñan la verdad? Significa que cada creyente debe, por el Espíritu de Dios, crecer, madurar en su fe, hacer que su oído pueda reconocer la voz de Cristo. Hay, amados hermanos, cantidad de mensajes que se escuchan el día domingo en las comunidades cristianas, y algunos hablan de la paciencia, otros hablan de Abraham, otros hablan del amor, otros hablan probablemente de Isaías o hablan de algún otro personaje, pero hablar de la Biblia no siempre significa hablar de Cristo. La predicación de la iglesia verdadera está centrada en Cristo para que sea una iglesia cristocéntrica. Si Jesús no es el centro de la predicación, sino más bien Abraham o David o cualquier otro personaje, nosotros no estamos predicando a Cristo y estamos haciendo que las personas pongan los ojos en algún personaje bíblico. Eso no es la verdad. Aun cuando Abraham fue un hombre usado por Dios, pero la Biblia no dice puesto los ojos en Abraham. La Biblia dice en Hebreos puesto los ojos en Jesús. Es al único al que debemos mirar. La predicación siempre tendrá que presentar a Jesús como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, pero también como el Salvador de los pecadores. Y cuando presentamos un evangelio conforme a la verdad revelada, debemos decirle al pecador que él en su pecado está bajo la ira de Dios y bajo condenación, que tiene una sola opción o alternativa para salvarse de la condenación eterna, y es creyendo en Jesús, si Dios el Padre así le concede tal privilegio. Entonces nosotros presentamos un evangelio verdadero cuando presentamos a Jesús como el Señor, como el Rey, como el Salvador, como el que vino a la tierra
en forma humana, murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, y que los pecadores que son llamados por él vienen a sus pies y sus vidas comienzan a ser transformadas. En una iglesia verdadera, el discipulado es clave. Los hermanos están siendo enseñados regularmente en la palabra de Dios. Los hermanos están madurando en su fe. Los hermanos están viviendo conforme a Cristo. Donde se esté predicando la verdad, enseñando la verdad, los creyentes están siendo transformados. Los esposos son mejores esposos, las esposas son mejores esposas, los hijos, comprendiendo el evangelio, comienzan a vivir en obediencia a sus padres. O sea, el evangelio trae transformación. Cuando nosotros encontramos grupos cristianos evangélicos que se reúnen, cantan, levantan las manos, oran, gritan, lloran, pero sus vidas no son transformadas, no son más que grupos religiosos como tantos que hay en el mundo. La principal característica del evangelio es cambio, es transformación. Si eso no se da, estamos entonces probablemente desenfocados de lo que es la verdad del evangelio. Los creyentes bajo la predicación verdadera están haciendo morir todo lo terrenal que hay en ellos, por la gracia de Dios. La mentira, el enojo, el odio, el resentimiento, la envidia, tantas murmuraciones, críticas, todo eso comienza a morir. Así que no estamos hablando de que los creyentes sean perfectos, sí estamos diciendo que los creyentes avanzan en su estado de perfección. Aún no son perfectos, no somos perfectos, tenemos todavía muchas debilidades, pero hay permanentemente un compromiso con la santificación y un compromiso con la integridad delante de Dios. Así que una iglesia verdadera está basada en la verdad revelada en la palabra que lo hace libre. Una iglesia verdadera siempre está estudiando la Biblia. Una iglesia verdadera siempre está leyendo la palabra de Dios. Quisiera no incomodar a nadie, pero hay hermanos que en su carro siempre van escuchando canciones. Llegan a la casa, van escuchando canciones, tienen sus manos libres y siempre están escuchando canciones, pero pocos escuchan la palabra. Las canciones emocionan, las canciones, algunas de ellas dicen cosas sanas, verdaderas, pero buena parte de los repertorios de la música cristiana no son conforme a la verdad. ¿Por qué razón? Porque quienes compusieron esas canciones no eran estudiantes de la palabra, eran creyentes que tenían el don de poder organizar unas frases, hacer que rimaran y que tuvieran una métrica para poder componer una canción, pero muchas de las canciones que oímos en nuestro contexto cristiano evangélico no honran ni glorifican a Dios, por el contrario, exaltan al hombre. Y toda canción en la que el hombre es el centro es una canción antropocéntrica, como toda predicación donde si el hombre es el centro, es antropocéntrica y Cristo no es el centro. Por lo tanto, traiciona la fe. Y nosotros no debemos traicionar a Jesús, colocando al hombre en el centro. Jesús es el centro de nuestra vida. Bien, entonces, esa primera pregunta, creo que en alguna medida todos tenemos respuesta al respecto, ¿no? Y es que debe estar basada en la verdad, que una iglesia verdadera es una comunidad de creyentes que han sido llamados por Dios, que han nacido de nuevo, y que estos creyentes todos están empeñados en imitar a Jesús, en seguir los pies, las pisadas, quiero decir, de nuestro Salvador Jesús y que viven a los pies del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios estableció la iglesia? La iglesia, amados hermanos, me acuerdo hace años cuando escuchaba a algunos hermanos dirigiendo el culto, llevábamos una hora cantando y preguntaban que si querían que los hermanos siguieran cantando y la gente decía amén y todos seguían cantando por más tiempo porque el argumento era que en el cielo vamos a estar cantando. Bueno, yo quiero decir que en la nueva tierra y en el nuevo cielo, en la eternidad, no solo son cantos. La vida no es solo cantos. Quizá los que les gusta cantar creen que todo es canto. No,
En el huerto de Edén, Adán no cantaba, Adán labraba la tierra, Adán hacía la voluntad de Dios, Adán tenía comunión con Dios, Adán podía disfrutar del huerto. Había una serie de actividades hechas allí. Menciono esto es porque el propósito de la iglesia no es preparar cantantes, músicos, aun cuando eso ayuda en el culto, en la liturgia cristiana. El propósito de la iglesia es el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. El propósito de la iglesia es glorificar al Señor primeramente. La comunidad de creyentes tiene como principal objetivo la glorificación del nombre de Cristo. Eso significa que en todo lo que la iglesia hace, reconoce que es Jesús el que lo hace. Los creyentes, cuando logran un triunfo en su vida cotidiana, no dicen que son ellos, dicen que es el Señor y lo glorifican a Él. Recuerden que glorificar es reconocer el crédito a quien corresponde, es reconocer la gloria a quien corresponde. Así que si usted, amado hermano, ha podido vencer algún vicio, pueda un día contarle a otros hermanos y decir que el Señor lo liberó de ese vicio. Pero si usted cuenta y dice, hermanos, quiero contarles que ya vencí el vicio que me había dominado por años, pues usted está diciendo que usted fue el que venció y no reconoce a Jesús obrando en su vida. Usted se está tomando la gloria de algo que usted no hizo. El único que puede realmente libertarnos es el Señor. Y eso significa que en el lenguaje de los creyentes siempre están diciendo que gracias a Dios o que el Señor ha hecho esto en sus vidas. Aún si la iglesia está creciendo, no está creciendo porque yo oro. No está creciendo porque yo evangelizo o porque yo hago discipulados. La iglesia está creciendo porque el Señor la hace crecer. Pablo dijo, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Hay veces pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo cosas y que gracias a nosotros la iglesia está creciendo. Gracias a mis ofrendas y diezmos, la iglesia está prosperando también. Gracias a mis oraciones, los hermanos son más espirituales. Espere, pensar así es pecaminoso y no glorifica al Señor. Entonces la iglesia lo primero que hace es honrar al Señor. Salió usted hoy, trabajó, hermano, y tuvo bendición en su trabajo, entonces reconoce que no es su habilidad como trabajador, sino que es el Señor en su misericordia que le plació bendecir el fruto de su trabajo, bendecir el fruto de sus manos. Dios lo ha hecho. Hermana, si usted es excelente preparando platos en los que su familia encuentra gran regocijo, usted no se jacte de ser una experta chef, una gran cocinera. Usted más bien debe decir, Dios me ha dado a mí la habilidad de preparar estos platos, pero es Dios quien realmente me usa. Y cuando usted habla en esos términos, usted reconoce que es el Señor quien está detrás de todo esto para que hagamos cosas que bendigan a otras vidas. Dentro de ese propósito de glorificar al Señor, la iglesia cumple el trabajo de la predicación del Evangelio. La iglesia tiene como tarea anunciar el Evangelio. ¿De qué manera anunciamos el Evangelio? Mire, hermanos, yo sé que probablemente todavía tengamos costumbres como la de coger unos tratados y salir por la calle y entregar unos trataditos a la gente y luego regresamos a casa con la conciencia tranquila de que ya hemos compartido la verdad. Esas son formas muy artificiales de presentar la verdad. Yo no estoy diciendo que sean del todo malas, pero quiero decir que son más excusas y pretextos para calmar la conciencia. Mire, si usted es una persona que está trabajando en una empresa y trabaja 8 horas diarias y trabaja los 6 días de la semana, significa que usted trabaja 48 horas en una empresa. Yo le pregunto, ¿trabaja allí con personas no cristianas? Creo que la mayoría de personas que están allí son no cristianas y usted ha tenido 48 horas en la semana para mostrar a Jesús con su conducta, con su ejemplo, con su forma de hablar, con la posibilidad que las personas le van a conceder para hablarle de Cristo y usted duró 6 días, 48 horas trabajando y no compartió el evangelio a esas personas.
Pero luego el domingo en la iglesia usted dice, ¿y cuándo vamos a evangelizar? Habiendo tenido 48 horas para dar testimonio de Jesús con sus compañeros, usted no espere evangelizar de otra forma. Dios lo puso en esa empresa, Dios lo puso en esa compañía, Dios lo tiene trabajando en ese negocio, rodeado de personas no cristianas, como una luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Pero si usted espera hacerlo de otra manera, usted está olvidando el contexto natural en el cual los creyentes alumbran con la luz de Jesús. Así que, amados hermanos, la iglesia no debe salir a repartir tratados como para decir que con eso evangeliza. Yo quiero decir que está bien cargar unos tratados y compartirle a alguien, pero las personas que lo conocen a usted, como los que viven alrededor de su casa, los del barrio, los de la cuadra, los del conjunto residencial, a los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, son las personas a las cuales Dios lo ha enviado. Usted es un misionero en medio de esa gente y usted debe allí mostrar a Jesús. No solo es sermonear, es vivir la palabra, es que usted no sea hallado mentiroso, que usted no sea hallado perezoso en el trabajo, que usted no sea hallado una persona que genera contienda, división, murmuraciones allí en el trabajo, que realmente usted pueda reflejar la gloria de Cristo. Cuando usted hace eso, va a encontrar todos los días oportunidades porque los compañeros de trabajo, alguno va a llegar mañana a decirle, oye Luis, oye Fabio, oye Pablo, oye Andrés, resulta que estoy pasando por una situación difícil, peleé con mi esposa y estoy bastante triste, y entonces usted encuentra ahí una oportunidad para hablarle de Jesús. O sea, siempre las personas nos van a estar dando oportunidad para hablar de Cristo, pero nosotros no lo estamos haciendo porque decimos, no, yo evangelizo son los domingos. Espere, no, Dios lo puso a evangelizar todos los días de su vida, a toda criatura. Si hiciéramos eso, la iglesia no tiene ni por qué hacer campañas evangelísticas, la iglesia no tiene por qué salir a repartir tratados, la iglesia vive permanentemente reflejando a Jesús y la gente observará que nuestras vidas han sido cambiadas y por esa obra que Dios ha hecho en nosotros, estas personas se van a inquietar y usted va a tener la oportunidad de compartir la palabra con ellos. Bueno, la iglesia, hablando un poco más de la naturaleza de la iglesia tiene que ver con, son los nuevos nacidos. La palabra iglesia, del griego eclesia, significa asamblea o reunión. Por eso, cuando un creyente dice, yo no necesito congregarme, yo puedo quedarme en casa, orar en casa, leer la palabra en casa, escuchar predicaciones en casa. Perdóneme, si un creyente hace eso, no es iglesia. Para que un creyente sea parte de la iglesia, tiene por necesidad y por naturaleza el congregarse. No dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. La iglesia es congregación, así que hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, en especial el día domingo, el día de nuestro descanso para la gloria de Dios. El día de nuestro descanso no es nuestra cama, el día de nuestro descanso no es el parque, el día de nuestro descanso es la presencia de Dios y tenemos la posibilidad de hacerlo, de reunirnos con otros hermanos para adorar al Señor. Pero si usted da uso distinto a este día, el día del Señor, y no se congrega, y luego en su casa dice que lo hace solo, usted está rebelándose contra el Señor, porque un dedo separado de la mano no puede tener vida, se descompone, se pudre, empieza a oler a feo. Un creyente que se aparta de la congregación va a empezar a oler a feo. Y ustedes me entienden lo que quiero decir. ¿Por qué razón? Porque separado del cuerpo está muerto. Yo necesito de los hermanos y otros necesitan de mí. Esa es la vida de la iglesia. Somos, amados hermanos, un cuerpo, unidos por las coyunturas espirituales, necesitados los unos de los otros. Unos tienen unas funciones y otros tienen otras funciones, pero todos estamos en el cuerpo y en ese cuerpo solo hay una cabeza que se llama Jesús. Los pastores, los líderes, no somos la cabeza de la iglesia.
Somos servidores en medio de la iglesia, pero la única cabeza en la iglesia se llama Cristo. Así que cuando los hombres, los grandes, entre comillas, llamados hombres de Dios, toman el lugar de Cristo y se erigen como cabezas de la iglesia, usurpan un lugar que no les corresponde. Los líderes somos servidores de la iglesia, somos iguales a los otros. Dios no oye más a un pastor que a un hermano que sirve de ujier en la iglesia. No, Dios oye a todos sus hijos. No hay unos más especiales que otros, pues una misma sangre nos ha limpiado y un mismo espíritu se nos ha dado. Tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Hay que quitar un poco de la mente de los hermanos acerca de esos grandes líderes, y algunos les rinden pleitesía. No, a los hombres de Dios los respetamos y les reconocemos la buena obra que hacen, pero solo rendiremos honor y pleitesía a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ante Él se dobla toda rodilla, ante Él toda lengua confiesa que Él es el Señor. Los demás, aquí abajo, somos siervos, y que debemos tratarnos con mucho respeto unos a otros, no importa el cargo, el oficio, la función que cumpla. El hermano en medio del cuerpo merece todo el respeto y toda la consideración. Así que, hermanos, somos eso, un cuerpo en el Señor Jesús. Ahora, hay una iglesia visible y una invisible. Quiero explicar este concepto. La iglesia visible son todas las personas que van y se reúnen en los distintos lugares llamados iglesia. Pero no todos los que se reúnen en un lugar allí para adorar a Dios son realmente iglesia. Algunos no lo son. Algunos son como la cizaña en medio del trigo, que se parece al trigo, pero no es trigo. No dará fruto, no va a dar espiga. Así hay muchos en las congregaciones. ¿Quién conoce entonces quién es verdaderamente un hijo de Dios? Pues Dios mismo. O sea que la iglesia visible la vemos los hombres, pero Dios conoce a su verdadera iglesia, que es invisible a los ojos de los seres humanos, porque uno ve, como dicen por ahí el adagio popular, rostros vemos, pero corazones no sabemos. ¿Y quién conoce el corazón? Lo conoce el Señor. Así que, hermanos amados, la iglesia es visible por cuanto está compuesta por hombres y mujeres tangibles, físicos, pero no todos los que están en un lugar adorando son hijos de Dios. Solo aquellos en quienes Dios ha puesto la presencia de su Hijo por medio de su Espíritu Santo, y que son verdaderos creyentes y que sus vidas están siendo transformadas, cambiadas, y bueno, el Señor conoce a los suyos. Además de eso, nosotros tenemos que observar que la iglesia es universal y local. ¿Qué quiere decir? Que todos los creyentes en cualquier parte del mundo, llamados por Dios e impactados por la fe que Él da, no importa si hablan otros idiomas, pero ellos también son parte de esa iglesia universal, una iglesia que está en todas las naciones presente. Pero, hermano, usted tiene una responsabilidad principal con la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Donde usted se congrega, donde usted se reúne. Mire, usted puede orar mucho por los hermanos de África, por los hermanos de Asia o los hermanos de Europa, pero los hermanos de Europa, de África, y de Asia, usted no los conoce, usted a ellos no los puede saludar, ellos no le pueden saludar. Con los únicos con los que se puede relacionar son con los hermanos de la iglesia local. Con ellos usted puede practicar la piedad. Con sus hermanos de la iglesia local puede practicar el amor al compartir con ellos, al ver a su hermano necesitado, y entonces no solo llevar mercado para su propia casa, sino para compartirle a aquel que padece necesidad.
poder vivir el amor con ese que yo conozco, que aunque a veces cuando le saludo me saluda bien y otras veces no, ese es mi hermano, el de la iglesia local. Debo orar por ellos, debo servirle a ellos, debo reunirme con ellos y además de eso debo apoyar la iglesia local con recursos espirituales y económicos también. Yo sé que hay hermanos que dicen, a mí no me alcanza para ofrendar en la iglesia, a mí no me alcanza para dar el diezmo en la iglesia. Perdóneme, pero lo que alcanza no es su sueldo, lo que hace que no alcance es su corazón. Cuando el corazón no ha entendido, cuando el creyente no ha entendido que todo le pertenece a Dios, el creyente se apropia de lo que no es de él y termina justificándose al decir que no le alcanza. Pues nunca le va a alcanzar porque al que tiene poco, aún lo poco se le quitará. Pero Dios bendice al que generosamente da. El avaro no es el que teniendo desea más. Ese es un aspecto de la avaricia. Pero el avaro también se manifiesta con aquel que teniendo 5,000 pesitos, ama esos 5,000 pesos y no tiene la capacidad de desprenderse de ellos para bendecir la obra. Eso es avaricia. La avaricia no me deja dar de lo poco. Algunos dicen, si yo tuviera bastante, yo daría. Espere, el que no es fiel en lo poco, no lo será tampoco en lo mucho, dice la Escritura. Así que necesitamos nosotros como miembros de la iglesia local entender estos principios, hermanos. ¿Quién es el que nos provee? Dios. Dios es el que nos da. Dios es el que nos da la vida, nos da las habilidades, nos permite un trabajo. Pero aún así, nosotros nos gastamos comprando televisores nuevos, comprando celulares nuevos, comprando ropa, comprando zapatos y nos olvidamos de la expansión del evangelio. Una iglesia necesita no solo un pastor que pueda dedicarse a esto, necesita a otros hermanos también en el ministerio pastoral que se dediquen a la visitación, a la predicación, al discipulado, y para eso se requieren recursos para que estas personas puedan dedicarse al servicio del Señor. Las iglesias no van a crecer si no cambian su perspectiva acerca del ministerio, del dinero, de las ofrendas, de la contribución a la iglesia. Mire, hermanos amados, llevo 30 y casi 40 años. Ahora, el 15 de octubre, tengo la bendición de cumplir 40 años de vida cristiana. De esos 40 años, 38 años de ministerio. Y durante los 38 años de ministerio, Dios ha suplido todo lo que nos ha hecho falta. Si ustedes me preguntan que si tengo casa, no, no tengo casa. ¿Tengo apartamento? Tampoco. No tengo estas cosas materiales. ¿Acaso es un pecado tenerlas? No, de ninguna manera. Si usted las tiene, ha trabajado, ha invertido en comprar una casa, en tener quizá un apartamento, qué bien. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no estamos acá para simplemente alcanzar esas metas. Nosotros estamos acá para ir por algo mucho más grande. Buena parte de mis recursos ganados en la vida las he dedicado en aprender, en estudiar, la he utilizado también en el servicio de la expansión del evangelio. Dios se ha glorificado y hasta aquí, bueno, Dios no me ha dejado sin pan porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a respaldar a sus hijos. Hermanos, si usted no se desprende de recursos materiales, económicos para bendecir la iglesia, permítame decir que hay gente apoyando grupos al margen de la ley, hay empresas y personas naturales apoyando ideologías como la LGBTI y apoyando otra serie de pensamientos con cualquier cantidad de recursos, mientras que los creyentes no apoyan con recursos para la difusión del evangelio. Así que también nos hacemos culpables de esto. Por esa razón quiero invitarles que ser parte de una comunidad local es algo así como el que tiene una familia. Si hay 4 en una familia, ya son adultos y los 4 trabajan, ¿cuántos deben aportar para el sostenimiento de la casa? Pues los 4.
¿Qué pasa si en una familia hay 4 que trabajan, 4 que comen, 4 que duermen en la misma casa, pero uno solo es el que aporta? ¿Ustedes creen que eso está bien? La verdad es que no, no está bien. Puede ser que algunos de ellos digan, no, pero a mí no me alcanza. Bueno, ojalá, ¿verdad? Pudiera entender que como al otro sí le alcanza, pero el otro no tiene por qué entonces asumir la carga que le corresponde a usted o a mí. Todos tenemos que llevar parte de la carga y todos debemos contribuir. Bien, quiero dejar ahí esta parte de la iglesia local. En la iglesia, aparte de las finanzas, nosotros también ponemos nuestros dones al servicio del Señor. ¿Qué sabe hacer usted y pueda servir en la iglesia, en la feligresía, para que la iglesia cada vez pueda ir creciendo? Hermanos, hay mucho por hacer y estamos más ocupados en las cosas materiales, estamos más ocupados en construir nuestro propio reino aquí, nuestro propio emporio, y nos hemos olvidado del reino del Señor. Cuando el profeta Ageo se levantó para juzgar con sus palabras a Judá, Judá había regresado del exilio y al comienzo todos venían con la intención de construir el templo para el Señor, el templo que había sido destruido por los babilonios, y echaron los cimientos y lloraron el día que echaron los cimientos del templo y se comprometieron a construir la casa de Dios, pero fueron pasando los meses y los años y la gente ya dejó de apoyar la obra de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Se construyeron hermosas casas. Empezaron a pensar en lo de ellos y no en lo de Dios. Y el profeta Ageo en el capítulo 1 va a decir que lo que ellos ganen será echado en saco roto. El jornalero, su jornal irá como a un saco roto y no verá eso. ¿Por qué razón? Porque se han olvidado de lo verdaderamente importante. Y así que yo quisiera, amados hermanos, que tomáramos conciencia al respecto. Hay muchas maneras para contribuir en el desarrollo de la iglesia local. No solo es orando y asistiendo, eso es importante y hay que hacerlo, pero tenemos que ir más allá de eso. Bien. Adicional a esto, encontramos hoy, en medio de nuestro contexto cristiano, mucha iglesia falsa. Cúcuta no es la excepción. Cuando en una iglesia la gente sale después de un culto contenta, pero no sintiéndose pecador, bueno, creo que hay algo que faltó allí. Después de un culto yo tengo que salir pensando que soy pecador y que necesito a Jesús, y llegar a mi casa con ese pensamiento: necesito de Cristo, solo Él puede salvarme, solo Él puede redimirme. Pero si un creyente sale pensando, diciendo que Él todo lo puede y que es un vencedor, que es un campeón, y algunos pensando que la bendición de Dios es plata, que la bendición de Dios son casas, que la bendición de Dios son carros, porque no falta el predicador que se para frente al púlpito a decirle a los hermanos que siembren para que Dios les dé al 1000 y a no sé cuánto más, y la gente sale diciendo: esta vez sí lo voy a hacer porque Dios me va a bendecir y Dios me va a dar y aquello y lo otro, y a la verdad pues eso no es evangelio, eso es un falso evangelio. Y hay muchas otras maneras que seguramente en otro momento podríamos tal vez charlar acerca de esto. Debemos cuidarnos, hermanos. No todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero todo aquel que vive como Jesús es verdaderamente un hijo de Dios. Y Jesús estuvo aquí en la tierra, no vino a montar negocios ni empresas. Jesús no vino aquí a enseñarle a sus discípulos, amados hermanos, a cómo tener éxito en los negocios. No, eso no vino Jesús a hacer. Es más, estos hombres fueron apartados de sus negocios para que se dedicaran al servicio de Él. Sé que a todos no es ese el llamado, pero a los discípulos fue Jesús bastante directo y muy enfático en lo que ellos tenían que hacer. Así que Jesús estuvo acá como un hombre sencillo, como un hombre que no buscó las cosas terrenales, aunque el diablo se las ofreció. Cuando Jesús estuvo siendo tentado en el desierto, el diablo le dijo:
Le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te lo doy si postrado me adorares. Y hay mucha gente que está buscando reinos aquí en esto, en esta tierra. Pero para poder encontrar esos reinos, dejará de adorar a Dios para adorar al enemigo. Así que yo no estoy diciéndoles que no intenten tener mañana una mejor condición de vida, pero su condición de vida, su nivel de vida, no es el propósito especial por el cual Dios le ha traído a sus caminos. Es más, el Señor le dijo, por mi causa, ustedes van a tener muchos problemas, van a tener dificultades, serán afligidos por causa de mi nombre, perseguidos. Bueno, así que, amados, es una verdad. Esto no es de riquezas, esto no es de cosas de ese estilo. Y no significa que Dios no pueda bendecir económicamente a un hermano. Yo agradezco a Dios por la bendición que el Señor da a hermanos desde el punto de vista económico. Pero voy a decirles algo. A esos hermanos que Dios ha bendecido económicamente, es muy probable que no han estado buscando riqueza. Han estado buscando agradar a Dios. Y como han sido fieles en lo poco, Dios los va llevando de lo poco a lo mucho, porque Dios ha visto que en ellos hay fidelidad para manejar, para administrar lo poco. Entonces Dios va concediendo a administrar un poco más. Y vemos que estos hermanos administran para la gloria de Dios. La iglesia donde por la gracia del Señor sirvo, hay unos hermanos que tienen sus negocios, sus empresas, y sus empresas están enfocadas en servir para la expansión del reino. Es una enorme bendición. Adicional que en sus empresas ellos hacen que allí sea predicada la palabra. Hay un hermano, por ejemplo, que todos los miércoles nos dice a nosotros como equipo pastoral de 6 de la tarde a 7 de la noche, reúne a sus empleados, la jornada termina a las 7 de la noche. Y él dice, deben estar porque es una jornada laboral hasta las 7 y son convocados los empleados para que allí les prediquemos el evangelio. Este hermano, que es dueño de la empresa, pierde una hora de trabajo de sus empleados. Él prefiere que sus trabajadores no estén una hora trabajando durante ese día, pero que estén una hora escuchando el evangelio. Es una forma, aparte de que económicamente respalda a la iglesia, él quiere que los empleados escuchen la palabra de Dios. Bueno, allí les toca un poco obligados porque es hora de trabajo y no pueden decir que no, porque es una hora de trabajo. Algo quedará en la mente de estas personas. Así que, amados hermanos, todo lo que Dios puso en sus manos es del Señor y es para la gloria de Dios, sea un negocio, sea una empresa, sea lo que sea, honra y glorifica al Dios Altísimo siendo fiel delante de Él. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Vamos bien? Allá en María Paz, ¿cómo estamos? Bueno. Hermanos, otra cosa tiene que ver con los dones que el Señor ha dado a la iglesia. Usted que me está escuchando, usted es una persona a la que Dios le dio dones. La Biblia dice que el don... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, pastor, qué pena. No, que estamos bien aquí, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Estaba diciendo que Dios dio dones. Hermanos, aclaro algo. Los dones son herramientas que Dios da al obrero para hacer la obra. Los dones no hablan de espiritualidad. Una persona puede ser usada para orar por un enfermo y que el enfermo se sane, pero eso no dice que la persona sea espiritual. Hay hermanos que están haciendo un fuerte énfasis en los dones. Quieren sanar, quieren hacer milagros, quieren operar, ¿qué le digo yo? Las lenguas, la interpretación y un poco de cosas de estas, porque creen que el ejercicio de los dones
es espiritualidad. Pues en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos tantas cosas, y el Señor le dirá, yo nunca os conocí. Quiere decir que el ejercicio de los dones no garantiza espiritualidad. Los dones son herramientas que Dios pone en las manos de quienes Él quiere utilizar. Sepan ustedes que una vez una burra habló a un vidente, ¿no? A un hombre que era reconocido como un profeta. Estoy hablando de Balaam. Ustedes han leído allá en Números 22. Y el asna le habló a Balaam. Bueno, el asna pudo hablar en una lengua que no podía, por ser un animal, no podía hablarla, pero de forma sobrenatural, el asna habló la lengua del profeta. Pregunto, entonces, ¿por qué el asna habló la lengua del profeta? ¿Era el asna más espiritual que haya existido? No, siguió siendo asna, siguió siendo una burra, a pesar de que Dios la usó. Mire, los dones son necesarios para el servicio, la edificación, pero los dones no hablan de espiritualidad. ¿Sabe usted que hay gente que canta muy hermoso y no son espirituales? Es más, muchos de los que cantan de manera hermosa no le sirven a Dios. Pero tienen ese don. ¿Y quién les dio ese don? Dios. Dios les dio ese don. Solo que los hombres lo han utilizado para enriquecerse, para lucrarse. Han utilizado las herramientas que Dios les dio para que lo glorificaran a Él y lo han usado para su propio provecho. Los dones no hablan de espiritualidad. ¿Qué habla de espiritualidad? El fruto. El fruto sí habla de espiritualidad. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted ve a alguno de los hermanos que vive esto, diga, este hombre es muy espiritual o esta mujer es muy espiritual. Así no cante como los ángeles. Así de pronto no ore por los enfermos y se sanen. Así no hable una lengua extranjera. Pero si exhibe el fruto del Espíritu, tenga usted seguridad de que este es un hombre o un creyente espiritual, sobre todo porque el amor está presente en él. En 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones, pero en 1 Corintios 13, Pablo habla del amor. Y Pablo les está diciendo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Qué estaba diciendo? Aunque tenga el don de hablar todos los idiomas y aún hasta si hubiese lenguas en los ángeles y yo las hablara, pero no tengo amor, nada soy. Pablo estaba diciendo que lo que importa es la virtud del Espíritu, el fruto del Espíritu y no los dones. No los estaba menospreciando, pero estaba poniendo a los dones en el lugar que corresponden, como herramientas para la edificación. Lo que verdaderamente importa es el fruto del Espíritu de Dios. Una persona canta bonito, pero si no ama, nada es. Un hermano puede predicar muy hermoso en la iglesia, pero si no tiene amor, nada es. Bueno, eso es lo que nos enseña la Escritura, porque el Espíritu de Dios se manifiesta es por medio del fruto. Es la evidencia de que Él está morando en la vida del creyente. Así que con esto estoy diciendo, si Dios le dio a usted un don, no se crea muy espiritual por tener un don. Muestre por el fruto que realmente usted es espiritual. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, exhibiremos, o mejor, manifestaremos el fruto del Espíritu. Y ya usted conoce entonces acerca de estas virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo. Hay personas que hacen cosas bonitas en la iglesia, ayudan en la iglesia, pero son amargados, son resentidos, son gruñones, ofenden, menosprecian. Pues a la verdad que lo que hacen con las manos lo destruyen con los pies. No hacen conforme al Espíritu, sirven conforme a la carne. Y los que andan según la carne, aún en medio de la iglesia, haciendo las cosas para Dios según la carne, ellos no agradan a Dios. Puede ser que agraden a los hombres, pero no a Dios. A Dios se le agrada solo
por aquello que hacemos bajo la guianza de su Espíritu. Y lo que está hecho bajo la guianza del Espíritu está hecho con amor, está hecho con paz, está hecho con paciencia, se hace con bondad, se hace con benignidad. Bien, tenemos acá una pregunta. Vamos a mirar la pregunta de mi hermano. Hola, pastor. Señor. Pregunta. Pastor, usted menciona que los dones no son reflejo de espiritualidad. Y menciona, por ejemplo, el cantar, que es un don de Dios. Entonces entendemos que muchos de los talentos y cosas que el ser humano sabe o tiene es porque le ha sido dado por Dios. Pero en especial, pues la palabra nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales. Y menciona una serie de dones que son a raíz de este origen, que es el Espíritu Santo. Si los dones no son reflejo de espiritualidad, cualquier persona, aún los no elegidos, pueden tener este tipo de dones o solamente dones o talentos dados pues nada más por su naturaleza humana, separado de estos dones espirituales. Bien, gracias, Carlitos. Bueno, por un lado la palabra talentos vamos a tratar de eliminarla en este caso la voy a eliminar de la explicación porque la Biblia habla de dones, no habla de talentos, ¿sí? En el lenguaje nuestro eclesiástico decimos talentos para hablar de aquellas habilidades naturales y como que las que son espirituales son las que vienen por vía sobrenatural. Pero eso es más una manera de nosotros querer separar lo uno de lo otro, pero la Biblia dice que Él dio dones a los hombres. Allá en la carta de Efesios capítulo 4, versículo 17. No dice solo a los creyentes, dice que Él dio dones a los hombres. Si ustedes observan en la parábola de los talentos, que es el único lugar allí donde aparece, pero talentos allí no son dones. Talentos allí son una medida de capacidad, como Dios diciendo que entregó a uno 5 talentos, creo que en nuestro lenguaje vamos a suponer como 5 arrobas de un producto. A otro le entregó 2 arrobas de un producto y a otro le entregó una arroba de un producto. Y se los dio para que esto lo administrara. El único don que está allí en esa parábola de los talentos es el don de la administración. Curiosamente, los talentos era el objeto administrable. El don que debían haber utilizado era el de la administración. El de 5 ganó 5, el de 2 ganó 2, pero el de 1 no ganó nada. Enterró lo que se le entregó. El Señor dice que ese que no administró para Dios, porque los demás ganaron 5 y entregaron los 5 que habían recibido y los 5 que habían ganado. O sea que entregaron todo para Dios. El de 2 hizo lo mismo. El de 1 no administró para Dios. Guardó eso, lo enterró por allá y tenía un concepto de Dios de que Dios era malo. Bueno, en la parábola, ¿no? Que eres hombre injusto, que cosecha donde no sembraste y todo eso le dijo. ¿Cómo lo trató el Señor? Hombre malo, siervo malo. Y lo expulsó al lugar del lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que Dios da a todos los hombres. Dios entrega porque todo pertenece a Dios, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. De tal manera que cuando nosotros pensamos que si un hermano canta en la iglesia es un don espiritual y un impío canta en el bar, entonces ese don no es espiritual. Obviamente el trasfondo de todo es espiritual. Solo que el uno utiliza para la oscuridad el don y el otro lo usa para la luz, pero los dos recibieron un don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios, tanto los cristianos como los no cristianos. Hay gente muy hábil para administrar y no es cristiana. Hay gente muy mala administrando y es cristiana. No sé si me explico. Ahora, aquellos que administran bien, para hablar de ese don, honran a Dios y lo hacen para Dios. Ahora, si lo hacen para sus propios
¿qué le digo? Para sus propias metas, para su propia gloria, pues pecan delante del Señor, así administren bien. Quiero decir, utilizaron bien los recursos, pero no lo hicieron para el Señor. Entonces, cuando hablamos de dones espirituales, estamos diciendo que la habilidad del ser humano ha sido dada por Dios. Dios es la razón la razón del ser humano, la razón de lo que somos, de lo que tenemos, todo viene de Dios. Y si todo viene de Dios, que es espíritu, luego todo tiene un trasfondo espiritual. Hemos hecho una separación entre lo secular y lo espiritual, y no hay nada secular. Si usted va y vende unos productos por la calle, usted dice, yo trabajo en lo secular. No, señor, usted trabaja en lo espiritual, porque vendiendo ese producto usted debe honrar a Dios, ya que todo le pertenece a Dios. El administrador de empresas es un siervo de Dios. El ingeniero es un siervo de Dios, el médico es un siervo de Dios, todos han sido capacitados para que sirvan a Dios, pero como no tuvieron en cuenta a Dios, no le honraron, no le glorificaron, no le dieron gracias con las herramientas que Dios le dio, sino que por el contrario, con esos mismos dones se rebelaron contra Dios. Ese es parte del pecado que nos muestra Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Entonces, por ejemplo, el don de la palabra, hay gente que es muy hábil para hablar en público. Bien, el que es creyente usará esto para hablar del evangelio, para predicar la palabra. El otro puede ser que se vuelva un contador de chistes verdes y en vez de honrar a Dios, usa un don que tiene, que puede causar edificación en otros, lo usa simplemente para lo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que son del orden sobrenatural, de forma muy particular, Dios las da, como por ejemplo un llamado ministerial, ¿no? Un llamado al ministerio. Pablo, hablando a Timoteo, le dice el don que ha recibido por la imposición de manos del presbiterio. Y el don que había recibido era precisamente el reconocimiento como ministro del Señor, un don dado por Dios. Solo a los cristianos Dios dará ese don, ¿no? En ese sentido hablaríamos de algo muy sobrenatural, pero si hablamos de esas capacidades que los seres humanos tienen, todas proceden de Dios y todas deberían ser para la gloria de Dios. Que los impíos no las usen para la gloria de Dios es entendible, pero que los cristianos no las usen para la gloria de Dios no es entendible. No sé si me explico. Carlitos, no sé si respondí la pregunta o por otro lado. Sí, señor, pero quería más puntualidad acerca de lo que dice 1 Corintios 12, o sea, los dones específicos que menciona en este texto, porque ahí dice que provienen del espíritu o de un mismo espíritu. Sí. Y menciona hacer milagros, menciona el don de sanidad, el de hablar diversidad de lenguas, el de interpretarla. Entonces, estos dones también son dados a las personas o a los no elegidos, hablando de que aquellos que fueron elegidos pues tendrán estas cualidades para el servicio de la obra, porque provienen del Espíritu Santo y los elegidos pues fueron sellados con el Espíritu Santo y son suministrados con los recursos del Espíritu Santo. No sé si me hago entender. O sea, que si estos dones que menciona el texto también los pueden tener otras personas no elegidas. Bueno, para aclarar un poco, todo don procede del Espíritu, pero habrá personas que tendrán la herramienta, que es el don, pero no la presencia del Espíritu en sus vidas. Un creyente no solo recibe herramientas o dones para servir, sino que en él está el Espíritu de Dios viviendo en él. Aclaro esto es porque, mire lo curioso de la carta a los Corintios. Pablo comienza diciéndoles, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. De todas las iglesias a las que Pablo escribió, la iglesia más carnal, ¿cuál era? La de Corinto. Eran tan carnales que uno de sus líderes vivía con la mujer del papá. O sea, le había quitado la esposa al papá, vivía con la madrastra. Y la iglesia estaba como si no pasara nada. Pregunto, ¿era entonces una iglesia muy espiritual porque había presencia de dones en ellos? No. La pregunta que me hace Carlitos, obviamente, habla ahí de dones como por ejemplo el de sanidades.
Mira, hay personas, como por ejemplo, a través de la medicina, operando el favor de la sanación de otros. Hay personas no cristianas que son utilizadas probablemente con ciertas terapias o cosas para ayudar en ciertos procesos fisiológicos o bioquímicos y pueden ayudar a sanar. ¿Y quién les dio eso? Bueno, Dios. El creyente puede también ser usado por Dios para orar y quizá que una persona se sane. Ahora, si es por medio de la oración, será un asunto único de los cristianos. Los otros pueden ayudar en el mejoramiento de la salud a través de otros recursos que Dios también les da. Creo que una persona que descubre un medicamento, así no sea cristiano, está siendo usado por Dios para la salud de la gente. Uh, Eso es importante para tenerlo en cuenta. Pablo relata, o mejor, menciona una lista, creo que son 9 los que menciona ahí en 1 Corintios 12. Eso no significa que sean los únicos. Recuerden que en el ejercicio interpretativo, cada vez que ustedes se encuentren en la Biblia una lista de cosas, es para hablarnos de un etcétera. Algunos han dicho, bueno, es que los dones del Espíritu son 9. Equivocan el sentido literario de la Biblia. Y es que en la Biblia, como en el idioma griego ni en el hebreo, había lo que conocemos como el etcétera, que cuando yo quiero mencionar que la lista es larga, yo menciono 3 o 4, ¿verdad? Con comas y pongo un etcétera y la persona me entiende. Entonces, en los relatos bíblicos no hay un etcétera. Se entiende por un etcétera cuando menciona varias cosas para decirnos y la lista continúa. Debemos partir, por ejemplo, de ahí. La lista continúa hablando de los dones. Sé que hay dones específicos para servir en el ministerio, que solamente estarán entre los cristianos. Pero hay dones, vuelvo a repetir, dado a los cristianos que no están para servir en la iglesia, para servir en otros campos, como por ejemplo, el abogado tiene un don de parte de Dios. El discurso, ¿verdad? El conocimiento de las leyes. Y lo tendrá que hacer no en la iglesia, lo tendrá que hacer en estrados judiciales. Pero allí es un siervo de Dios y tiene un don sirviendo para la gloria de Dios. Pero allá también hay personas no cristianas que tienen un don similar y lo utilizan allá. Ahora, el cristiano lo hará seguramente en honor a la verdad. El no cristiano, bueno, tiene otros intereses. No sé si me explico. Bien, voy a responder la última pregunta acá y dentro de 8 días continuamos, hermanos, porque se venció el tiempo. Me gustaría seguir respondiendo inquietudes porque creo que aprendemos también con base en estas inquietudes. Yulady pregunta y dice, Pastor, ¿qué opina del don de lengua? ¿Se puede entender que este don es la facilidad de aprender un nuevo idioma o son lenguas angelicales? ¿Qué tal si les parece y lo dejamos para dentro de 8 días explicar esto de entrada? Porque este tema importa mucho en la iglesia. Las iglesias carismáticas o pentecostales hacen un fuerte énfasis en esto y yo quisiera mostrarles por la escritura el cuidado que hay que tener con esto de las lenguas. Un teólogo llamado R.C. Sproul dice que el problema de las lenguas es no dominar la que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pero yo sí quisiera explicar, dar respuesta a la pregunta dentro de 8 días, pedirle a Yulady que me disculpen no darle respuesta ahora, pero me parece que es sumamente importante para mostrar por algunos textos bíblicos esto de las lenguas. Listo, sí, señor, me parece muy bien. Bueno, entonces, amados hermanos, si Dios nos permite la vida y dentro de 8 días tenemos la posibilidad de estar de nuevo en esta conexión, los espero. Y por favor, oremos a Dios para que sigamos siendo edificados, bendecidos. Sé que quedan muchas inquietudes, muchas dudas. Yo ruego al Señor que por el Espíritu de Dios y la palabra, Él sea guiándolos por medio de la palabra. Yo simplemente intento ser una herramienta nada más que a veces puede inclusive hasta torpedear la obra de Dios más que ayudar a que sea más entendible o aplicable. Entonces, oren también por mí para que yo pueda hacerlo cada vez mejor. Así que oremos, hermanos, dando gracias a Dios. Padre nuestro, te doy gracias por la bendición especial que tenemos de
acercarnos a ti, de congregarnos con el fin de honrarte, de glorificarte, Dios. Gracias por los hermanos que han estado atentos a esta charla. Señor, sé que habrá muchas inquietudes, muchas dudas, porque hay cosas que están ahí en la mente, hay una serie de presupuestos, Dios, bíblicos o teológicos de lo que hemos escuchado, y ahora quizás si escuchamos algo distinto, entonces esto genera una especie de turbulencia dentro de nosotros. Rogamos que sea tu palabra la que nos dé claridad y por medio de ella nosotros estar tranquilos y confiados, Dios, en tu obrar. Ruego que bendigas la vida de mis hermanos, que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, sustentándolos, ayudándolos en todo y haciéndoles discípulos tuyos cada día. Hombres y mujeres comprometidos con tu verdad, con el honor a tu nombre, con la glorificación tuya, con santificarte y vivir en tu reino haciendo tu voluntad. Padre, muchísimas gracias por mis hermanos, bendícelos grandemente. Amén. Amados hermanos, que el Dios eterno les siga concediendo la vida, la salud y sobre todo la oportunidad de vivir para Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.